La cuarta pregunta tiene mucho que ver con algo que inclusive si ustedes ven allí el foro, que tiene muchas, obviamente tiene muchos comentarios, ha estado muy ajetreado el foro de mis últimos videos, pero mucho se habla sobre el tema de la diferencia de peso e inevitablemente muchos fanáticos la comparan con lo que anteponen en muchos de las últimas figuras llamadas caras del boxeo, como lo fue en su momento Mayweather, como lo estaba haciendo en este momento o hasta hace algún tiempo atrás Canelo Álvarez, que evitan los rivales según las diferencias de peso. Hubo 40 libras de diferencia entre Tyson Fury y Alexander Usyk, y como que esas 40 libras no pesaron en el resultado final porque el que ganó fue el más pequeño. Entonces, muchos fanáticos han colocado el caso de Canelo Álvarez con David Benavides, que Canelo alega de que hay 25 libras de diferencia a la hora de la pelea porque es un hombre más grande y solamente lo enfrenta si hay 200 millones, es decir, evita la pelea basado en la diferencia de peso. Cuando Usyk no la evita pese a las 40 libras de diferencia con Tyson Fury. En primer lugar, hay que aclarar varias cosas. La primera, que no tiene nada que ver las diferencias de peso en los pesos pesados con las divisiones más pequeñas, donde la diferencia de peso se materializa en las ventajas a la hora del golpe y a la hora de resistir los golpes de su rival. No tiene nada que ver las diferencias en los pesos pesados, insisto, porque hay pesos pesados cuando pasan las 212, 20 libras. Ya tuvimos el caso, por ejemplo, de Deontay Wilder, un hombre que suele pesar entre las 212, ¿no? Rara vez llega a las 220, alguna vez fue un poco más arriba, pero en general es un hombre muy liviano que no por esa razón deja de tener un verdadero cañón en cada una de sus manos, porque a partir de las 200 libras cualquier golpe derriba cualquier edificio. Esa es la gran verdad. Entonces, muchas veces cuando hay este tipo de diferencia, que son 40 libras, en el caso de Fury, muchas veces son una desventaja. Porque vean ustedes de que Fury, con demasiado peso, se ve torpe, ya lo vimos contra Ngannou, se ve torpe, le fallan las piernas, se ve pesado, le falla el cardio, y por el contrario sus rivales más livianos tienen mayor facilidad para moverse, cambiarle ángulos, cansarlos, y tienen estrategias que compensan las diferencias de peso, como ocurrió exactamente con Alexander Usyk. Se aprovechó precisamente de su menor peso para imponerle el tipo de pelea que iban a tener y le ganó por ese lado. Esa es la verdad. Entonces, en los pesos pesados, las diferencias muchas veces a favor de uno son tener menos peso y no tanto peso como Tyson Fury. Ahora, en las divisiones menores, basta recordar el caso, por ejemplo, de Amir Khan, un hombre que enfrentó a Canelo Álvarez. Canelo Álvarez le llevaba 20, 25, se habla de 30 libras, yo no creo que fuera tanta, pero fue mucho más allá de las 20 libras. Y Amir Khan, si ustedes revisan la pelea allí en YouTube, le estaba dando realmente una cátedra de boxeo. Canelo Álvarez no lo encontraba, se veía torpe, se veía lento ante un hombre que se le movía por todos lados, lo iba conectando, estaba arriba, al menos en la percepción estaba arriba, ganando la pelea. Sin embargo, a Canelo le bastó un solo golpe, un golpe de poder, para noquearlo, mandarlo al hospital y poco menos que enviarlo al retiro. Incluso puso en peligro la vida de su rival, porque en las divisiones menores es diferente. El peso en la mano sí cuenta. A veces con menos diferencia de peso, bastan 15, 20 libras, pesa y mucho. Pero, obviamente, en el caso de Canelo y Benavides, es un verdadero disparate que apele Canelo a ese recurso para evitar la pelea, habida cuenta de que Canelo Álvarez ya peleó en las 175 libras. Estamos hablando de que Benavides era su retador en 168 y Canelo fue campeón en 175, semipesado, y fue retador. En su momento fue retador oficial al título del peso crucero contra el Unga Macau, peso crucero donde pelean otros grandes como Yayo Petaya, por ejemplo, Mairis Briedis. Es decir, lo de Canelo no corresponde en ese aspecto, en su caso, pero hacer una comparación de las diferencias en el peso pesado con las divisiones pequeñas no tiene absolutamente nada que ver. El peso en esas divisiones sí cuenta, las diferencias sí tienen valor, cosa que no sucede, por ejemplo, en los pesos pesados. La prueba está en lo que hizo Alexander Usyk ante un hombre 40 libras más pesado. La quinta pregunta es otro de los temas que circulan en las redes sociales sobre el cubano Fran Sánchez, si realmente fue un fracaso o qué fue lo que sucedió.
Hay todo tipo de comentarios, algunos le adjudican el fracaso directamente a Eddie Reynoso, su entrenador, y otros apelan seguramente a que en definitiva Fran Sánchez había sido sobrevalorado y era un hombre que no tenía condiciones para estar en la posición que estaba. Como que Caballel lo bajó a tierra y desnudó sus deficiencias, sus carencias. Hay mucho enojo incluso en la propia comunidad cubana que se quejan precisamente de lo que demostró allí, como que falta de corazón, como que no se exigió para tratar de cambiar la historia de la pelea y perdió sin luchar. He visto muchos comentarios de conocidos comunicadores cubanos y realmente es una gran duda, es muy difícil adjudicarle el fracaso a Reynoso y en este caso también adjudicárselo al propio Fran Sánchez, porque realmente se vio muy diferente. A mí lo de Fran Sánchez me sorprendió mucho porque yo no esperaba verlo tan mal. Realmente él en peleas anteriores había demostrado otra cosa y como que aquí pasó algo y uno tendría que esperar algún tipo de declaración de Sánchez, del propio Reynoso, si no hubo algún tipo de inconvenientes, si no hubo algún tipo de elemento que uno en este momento desconozca que haya afectado su preparación y no llegó en las condiciones adecuadas. Porque realmente yo vi un hombre que no estaba bien preparado, lo vi muy robótico, como que estaba inclusive con un exceso en el peso, lo vi muy musculoso, muy fuerte, como que había trabajado precisamente en un área en la cual hubo una equivocación. No lo vi con la dinámica necesaria para enfrentar a un hombre que se le iba a mover tanto, que lo iba a acosar tanto, un hombre tan agresivo como Caballel. No estuvo preparado, no tuvo condiciones en defensa, no le vi respuestas y realmente el trabajo allí a la zona media en ningún momento le vi buscar algún tipo de plan B para salir de esa situación. Caballel simplemente eligió golpearlo allí en los planos medios hasta derribarlo. Fue talándolo, hasta que puso la rodilla en la lona y por último terminó noqueado. Una imagen que realmente sorprendió mucho de un hombre que estaba llamado a grandes cosas en este tiempo y queda esa duda que fue lo que pasó. Yo no me animo a poner las manos en el fuego sobre hacer algún tipo de acusación, si esto es un problema de su preparación. Le han caído con todo a Eddie Reynoso. Yo creo que por un lado pueden ser injustos, ¿no? Porque realmente lo han traído a Fran Sánchez, si estaba sobrevalorado, pues lo han traído a estar ahí en las puertas de una pelea de título importante. Esta era una pelea eliminatoria, perdió. Puede ser un accidente también, hay que esperarlo, es su primera derrota. Inevitablemente uno no puede caer en lo que hoy hablan las redes, independiente de que están aprovechando darle con todo porque es parte del Team Canelo, incluso dicen de que él es uno de sus principales sparring. Como sea, ha sido sorpresiva la actuación, no la derrota porque se gana y se pierde en todo esto, pero el fracaso de Fran Sánchez debe tener algún tipo de explicación razonable que esperamos que de algún lado surja. Por lo pronto entonces le damos el beneficio de la duda, quizás fue un accidente, quizás no llegó en condiciones, hay que esperar que haya una información clara de su equipo diciendo qué fue lo que realmente pasó para que uno acepte o no acepte la explicación y la razón por la cual se vio tan mal Fran Sánchez en esta pelea donde perdió en Arabia. La sexta pregunta que queremos responder es sobre Jairo Petaya. Venció en la revancha a Mairis Briedis, en un momento lo complicó. Mairis Briedis es un buen rival, un hombre de 39 años que no lo parece. A mí me cuestionaba a algunos de mis fanáticos el hecho de que estaba enfrentando a un hombre de casi 40 años. Recuerden que los 40 años no son iguales para todos. Incluso yo utilicé en una de las respuestas el ejemplo, por ejemplo, de Modric, esa leyenda del Real Madrid a punto de volver ahora a renovar su contrato a los 39 años y que parece más vigente que nunca. En el boxeo también. Hay quienes llegan muy golpeados a los 40, pero hay quienes a los 40 tienen condiciones de seguir de largo. Usyk, por ejemplo, es un hombre que ha dicho que si ganaba iba a seguir peleando quizás hasta más de los 40, va camino, ya está por los 37 y demuestra realmente unas condiciones que son de un hombre quizás de menos de 30. De ahí entonces a que hay que tomar con pinzas el tipo de 40 que uno cuestione o elogie. Briedis demostró que está vigente, aplicó un buen plan, no se la jugó, le peleó siempre por afuera y desnudó algunas deficiencias de Jairo Petaya, que lo han tenido estos árabes como la octava maravilla, están enamorados de su boxeo y el australiano allí encontró su casa, al punto de que dejó
el título para una pelea millonaria y ahora consiguieron que volviera a pelear por el mismo título y vuelva a ser campeón de la FIB, pero le costó mucho vencer esta vez a Briedis y abrió la puerta a pensar de que no es aquel rival imposible, que lo pudieran evitar por esa razón. Entonces Golden Boy deberá en las próximas horas hacer algún tipo de declaración si efectivamente van a ir a buscar esa unificación en caso de Opetaia la proponga, los árabes la propongan, como creo que va a suceder si ya no sucedió. Y hay que esperar entonces de que en este mismo año se dé una pelea entre el zurdo Ramírez y Opetaia. A mí me encantaría esa pelea y hasta empiezo a creer que podría ser una pelea pareja. Va a ser Opetaia el candidato a ganar, el gran favorito, pero el zurdo no está tan lejos en función de lo que se vio. Opetaia es un hombre que tiene un boxeo raro, muy efectivo, de repente trabaja como a lo Manny Pacquiao. El zurdo es todo lo contrario, pero es un hombre también que puede ser rápido, que puede trabajar el contragolpe, que es fuerte y que pueden dar una muy buena pelea, una pelea competitiva. De ahí que, y habrá mucho dinero, de ahí entonces que hay que esperar en las próximas horas si sucede o no sucede. Por eso es una pregunta, que más que una pregunta es una duda y una expectativa. ¿Se dará o no se dará en este 2024 Opetaia contra Gilberto el zurdo Ramírez? Ojalá que se dé, pero hay que esperar qué es lo que dice Golden Boy, si lo van a proteger y le van a dar alguna peleita o van a ir directo a meterse en la cueva del león a ganar mucho dinero, pero arriesgar ese título que también ha sido histórico para el boxeo mexicano, porque el zurdo es el primer campeón crucero. ¿Perderá de inmediato el título? Vamos a verlo, pero me gustaría en este mismo 2024 el zurdo Ramírez contra Jay Opetaia.